Continuamos con este enlace vía Zoom con Ricardo Rafael. Ricardo, pues tuve muchas anotaciones, pero obviamente lo primero que quiero destacar es que obviamente los jóvenes al verse influenciados, lo decíamos no recientemente, no creo que fue en otra entrevista, recientemente hablábamos de cómo en este celular hoy en día pues podemos tener muchísima información, ¿no? Cosa que en el pasado no se tenía. Hoy puedes consultar, la inteligencia artificial viene a romper también paradigmas muy importantes. Ahorita tú lo decías sobre este video que hizo Donald Trump con inteligencia artificial, pero yo también quiero concentrarme en la parte donde los jóvenes, pues bueno, pues de repente tenemos a influencers, tenemos a políticos que no tienen la más mínima idea de lo que es la administración pública y son un fracaso al momento de llegar al poder a través de la escalada que hicieron, obviamente, gracias a llamar la atención y a conseguir el voto, porque el voto sigue siendo eminentemente una reacción emocional más que algo racional. Entonces, en esta parte y el análisis que tú haces en el país de cómo muchos de estos políticos han llegado al poder y los resultados que han dado, porque pues las decisiones de una política pública trascienden en salud, en seguridad, en infraestructura, en todos los ámbitos. Está aquellos que digan que no les interesa la política, pues realmente deberían replantearse la pregunta, porque si algo define nuestros políticos es nuestra vida, es nuestro quehacer. Entonces, en esta parte me quiero detener de este fenómeno que también se ha dado, ¿no? De que pues se inflan estas figuras y de repente al momento de operar, pues vemos cada fiasco. A ver, déjame primero, antes de hablar de estos personajes, hablemos de nosotras y de nosotros, digamos, de la gente de a pie. Sí. Eh, Somos tú y yo, una gente nacida análoga, ¿no? Pre-revolución digital. Hay ya generaciones nacidas digitales, Sí, la generación pero en Z, algo vienen nos los alfa. parecemos, sí, en algo nos parecemos ambas generaciones. Estamos aprendiendo a tientas cómo habitar la polis digital. Yo te pondría como ejemplo lo que una madre o un padre le enseña a su hijo cuando enfrenta a la polis real o a la ciudad real. ¿Qué hace un padre o una madre? Le dice, mira, mi hijo, ese es un semáforo. Ahí, cuando esté en rojo, no cruces la calle. Cuando se ponga en verde, hazlo y ten cuidado con el amarillo, ¿no? Y le enseñas al niño o a la niña a voltear a la izquierda y a la derecha por si vienen autos. Yo tengo la impresión de que aún no hemos aprendido a hacer eso con respecto a la ciudad digital. Ni las escuelas, ni las familias, ni los ambientes donde nos movemos nos han alfabetizado frente a lo digital. No, hace unos años todavía escuchabas la barbaridad que te decía la gente. Recuerdo todavía a alguien a quien quiero mucho, en fin, de mi familia, mayor que yo, que me contaba que las sirenas existen, ¿no? Y dije, ¿y cuál es la prueba de que las sirenas existen? Mira, esta nota la leí en Facebook. Le dije, pero si Facebook no es un medio de comunicación, es una plataforma. Hoy ya un joven no cometerá ese error, ¿no? Hoy ya sabe que vale la pena esa nota que está en Facebook ver quién escribió y si es de un medio serio y si está y si tiene reputación. Y bueno, pues cada vez nos vamos alfabetizando más para curar la información a la que le prestamos atención. En ese sentido, yo le rogaría que nos está viendo algo de condescendencia con la época. Este no es una época de cambios, es un cambio de época. Y fundamentalmente está ocurriendo por la revolución digital y su correlato más reciente, la inteligencia artificial. Nos estamos enfrentando a una era profundamente incierta. Ahora sí, paso a responder lo que me pediste. En esa incertidumbre, en lo que intentamos habitar esa incertidumbre, ese mundo que no conocemos, esa polis, esa ciudad donde no tenemos muy claro dónde están los semáforos, los pocos en amarillo y los que están en rojo o en verde, Rojo. en ese intento, sí se han colado una enorme cantidad de sujetos que se hacen pasar como que conocen de ciertos temas, como que tienen solución a ciertos temas, y de pronto, como los tenemos tan cerca como a 10
centímetros, porque ahí está en nuestra pantalla o está en las Ujú, distintas plataformas, tendemos a creerles y sobre todo hoy el criterio más importante que les hemos impuesto es que sean auténticos. La palabra siempre me estorba, pero es un sinónimo de genuinos. ujú, Eh, Donald Trump es un hombre que dice lo que piensa, por eso la gente le cae bien, a los que les cae bien. ujú, No le perdoné que fuera incongruente, pero esto del avión, del F-5 tirando basura en contra de las poblaciones, es típicamente Donald Trump. O sea, nadie le sorprende porque así es Donald Trump. ujú, Entonces, lo genuino se nos ha vuelto sinónimo de creíble, pero yo tengo la impresión de que pronto lo genuino no será suficiente argumento para creerle a alguien. Necesitamos más cosas. Déjame ponerte el ejemplo de los investigadores científicos, pues que son individuos que le dedican mucho tiempo a entender un tema y luego hacen muchos experimentos en su laboratorio y luego escriben pues textos científicos que publican en revistas científicas y luego se cruzan de brazos. Ese es el típico científico. Eh, ya no puede ser un científico así, porque esa sensación de que hay un ser que sabe mucho, pero que se guarda el conocimiento y que lo pone en una revista científica, lo aleja de la ciudad digital. Piensa ahora en los jueces, que antes solo hablaban a través de sus sentencias, pero que se encerraban en su torre de marfil para impartir justicia. Ya no pueden los jueces vivir en la ciudad digital solamente haciendo esto. Los tecnócratas. Yo fui, estudié en tal escuela, yo sé exactamente qué decisión hay que tomar y no tendría por qué explicarla. Ya no pueden ser los burócratas ese tipo de ser. Bueno, ¿qué sería lo deseable? Regreso con el científico. Pues que después de publicar su paper, hagan divulgación, ¿no? Nos cuenten de manera sencilla, en una buena explicación, en cualquiera de las miles de pistas que hay de comunicación, su descubrimiento sobre el cerebro, sobre la biología del planeta, sobre los océanos. Hoy necesitamos no llamar influencers. Cualquier persona que quiera comunicarse necesita aprender las herramientas del influencer. El influencer es un oficio que tiene que democratizarse y tenemos que tener la humildad de aprender los resortes. Hay algunos que sean más exitosos, yo no puedo ser Bad Bunny, pero tampoco pretendo serlo. Pero si tengo alguna idea relevante, sí necesito con humildad, a mi edad, aunque yo haya nacido análogo, reaprender para comunicar y para ayudar a la gente a cruzar la calle y saber cuándo un dato es falso y cuándo es verdadero, cuándo una sirena es un dato de inexistencia o de existencia, no porque haya aparecido en Facebook, sino porque no hay ninguna prueba científica de que realmente hayan existido las sirenas. En fin, para que la alfabetización digital se nos vuelva una herramienta. Cuando eso ocurra, estos políticos que han ganado el voto a partir de ser influencers dejarán de tener importancia y relevancia porque no basta con ser influencer. Pregúntale a la esposa de la gobernador de Nuevo León, por ejemplo, de Samuel. Pues su mujer es una gran influencer, no ganó la presidencia municipal de Monterrey, no lo logró, no basta. ¿Por qué? Porque ya la población no está en otra época donde en efecto votaría solamente porque tiene alguien genuino enfrente. Y yo creo que en ese sentido estamos en los umbrales de una transformación, estamos en un escenario bastante incierto. Una vez que se estabilice y cada quien haga lo que tenga que hacer, mi impresión es que seremos mucho más inteligentes para curar la información que es cierta y poderla separar de la que es falsa y poder a partir de estos criterios pues distinguir entre gente que nos conviene que nos gobiernen o que nos atrae por la oferta que hacen o que conecten con nuestras necesidades. Y al mismo tiempo que estamos viendo fenómenos como Trump, hay que decirlo, o como sí, Putin, como Xi Jinping, yo te diría, del otro lado estoy viendo una generación, los que andan entre 25 y 35, que ya están
kilómetros de lo que tú y yo estamos hablando aquí hoy. O sea, que están haciendo planteamientos de política pública, están planteando como alternativas interesantes, que no están radicalizando porque van a la raíz de los problemas, pero que no están llevando al extremo las cosas y que están conectando. Por eso, aunque probablemente no estoy un personaje muy observado en México, yo sí recomendaría, si uno quisiera ver el futuro de la política, que vean a Zohran Mamdani, este joven de 33 años, que de la noche a la mañana, con muy pocos recursos y mucho uso de TikTok, se ha convertido en el probable próximo alcalde de Nueva York. Y si lo ha hecho con propuestas de política pública, lo ha hecho con seriedad, lo ha hecho con sobriedad, pero al mismo tiempo con gran conexión con la gente. Yo creo que es el tipo de político que vamos a ver hacia adelante. Te podría citar otros, pero vale la pena estarlos viendo de cerca. Ahora, en paralelo, tú puedes tener políticos como Charlie Kirk, el difunto, ¿no? Que también genuino con su idea y fue necio hasta lograr una gran audiencia. Ese es el tipo de políticos que en esa generación va a ir ganando terreno de un lado y de otro. No quiere decir que nada más va a haber buenos políticos, pero sí me da la impresión de que van a sustituir a estos fanfarrones que muy rápido crecieron con la idea de influencer. Y cierro con una frase: político que no sea influencer, que se cambie de oficio. Periodista que no sea influencer, que se cambie de oficio. Científico, juez, funcionario, que no sepa ser influencer, que se cambie de oficio, porque hoy influencer y libertad de expresión son casi sinónimos. Sí, no me lo mismo. Sí, en el marco de ello quiero preguntarte, porque obviamente arrancamos esta conversación hablando sobre pues la preocupación que existe sobre el abstencionismo en nuestra entidad. Obviamente ahí están los números, estamos literalmente en los últimos lugares de participación ciudadana. Sin embargo, pues se está cocinando una nueva ley electoral, una reforma electoral de gran calado para el 2026. Y yo me quiero detener aquí porque, pues, ¿de qué serviría todo esto que estamos hablando si cada vez nos están cooptando más, ¿no? La participación ciudadana. Y creo que nos da tiempo en este segmento, Alberto, para poder pedirte tu opinión, si te parece, Ricardo, Rafael. Y yo te diría muy rápido, yo tengo mucha incomodidad con el sistema electoral actual. Se lo tengo que decir claramente. A mí el sistema electoral que tenemos hoy en México me parece del siglo pasado. Y sin que quiera yo incendiar la Bastilla, sí me atrevería a pensar seriamente un cambio. Y si me obligaras a un solo cambio, te diría es el siguiente. El sistema electoral me recuerda al México antes de la entrada al GATT. ¿Te acuerdas Sí, cómo estaba todo, el digamos, nuestras proteccionismo total. fronteras cerradas, Sí. ¿no? Y entonces teníamos que traer fayuca y entonces ya ni siquiera la palabra se usa, fíjate nada más, ¿no? O se usa ya muy poco. Y de pronto pues entramos al GATT y luego al Tratado de Libre Comercio y de pronto pues nos quitamos todas las barreras y nos hicimos una economía mucho más saludable, ¿no? Muy competitiva, más productiva, interesante. Hoy vivimos del comercio internacional, de las exportaciones. Bueno, nuestro sistema electoral tiene barrera uno. Si usted quiere hacer un nuevo partido, tiene que recurrir a los peores modos del clientelismo. Necesitamos hacer asambleas de no sé cuántos miles, 3,000 personas en 20 entidades. ¿De veras? Luego, necesita usted tener miles de afiliados. ¿En serio? Y una vez que ya lo logró, ¿no? Si ya lo logró, no puede participar en la siguiente elección, en la intermedia, que es va a ser la del 27, ¿no? Aliado con nadie. Tiene que ir solito. Y tiene que ganar el 3%. Y lo tiene que hacer con 3 centavos. Y si lo logra y logra sobrevivir, entonces sí, en el 2030 podrá tener candidato a la presidencia. Cuando además, para tener el 3% hay que tener candidatos fuertes. Ahora Sí. la idea es, no, entonces, a ver, ¿esto es normal? Yo volteo a ver otros países y basta con ir y registrarse. Somos 4 amigos y vamos a competir. Y si nos va bien, nos ganamos el registro. Pues el único cernidor es competir. Tú y yo nos hacemos el partido, Rosa Ricardo, ¿no? Y vamos y participamos en un municipio, en un estado, a la presidencia. Y es el voto el que dice, oigan, estos dos señores, señora, tendrían que por posibilidad que pasar. Es una cosa muy sencilla. ¿Por qué está diseñado el sistema? Para que solamente unas cuantas cúpulas políticas controlen toda la oferta. ¿Qué es lo que pasa cuando las cúpulas políticas controlan la oferta? Que vienen nuestros estudiantes de la universidad,
con ideas nuevas, con preocupaciones. De aquí a que su preocupación sea tomada por un partido, se vuelva parte de una plataforma, se somete a elecciones y transforme el país, es tan lejano, Rosa, que ya se me olvidó qué es lo que yo andaba defendiendo. Si queremos que la oferta y la demanda se crucen rápido, que sea fácil participar, no basta con tener derecho al voto. Hay que abrir el acceso al derecho a ser votado. Tan importante en una democracia es el derecho a votar como el como el de derecho a ser ser votado. votado, y el de ser votado está bajo un régimen de protección. Entonces, yo no sé si esto es lo que van a hacer. Es más, me temo que no, No. pero yo sí le haría una crítica muy fuerte al sistema actual que le entrega el control a las cúpulas. Ahora, están planteando que a partir de ahora, de la reforma, quien llegue a un cargo de representación proporcional por la vía plurinominal haya hecho campaña local al mismo tiempo. Es un poco lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en Quintana Roo, en fin, en donde pues tú, no sé, ganas el segundo lugar en una diputación y eso te mete inmediatamente a la A lista la y lista. logras entrar a la pluri. A mí eso me gusta, porque por lo Claro, menos no fuiste será por la tierra. cúpula que ponga las candidaturas. Entonces, por ejemplo, esa parte me gusta. Ujú, Ahora, ¿qué me tiene preocupado? Pues que el árbitro sea cooptado, ¿no? ujú. Morena no necesita reformar la ley para cooptar al árbitro. Oye, aquí me quiero detener porque es la primera vez que una reforma electoral la plantea el mismo sistema. En el pasado, pues era la oposición, era organizaciones que decían hay que oxigenar esto. ¿Tienes una lectura ahí en este tema? No, no estoy tan seguro. A ver, la reforma electoral más importante que se hizo en México ocurrió en 1976-77 y entró en vigor en 78, que es la de Reyes Heroles. Esa la diseñó Reyes Heroles, Ujú, ¿no? Luego, la reforma de 90, que es la que nos gusta mucho hablar de ella, ¿no? Que es la de Cedillo, pues ujú. sí, la hace el gobierno de Cedillo y puso puntos muy fuertes. El altísimo financiamiento que dan los partidos es una propuesta desde el gobierno. El planteamiento de Cedillo es, si no financiamos bien a los partidos, se nos va a colar el crimen organizado. Pero Cedillo pensaba en otra cosa. Hoy el gobierno, el Estado estaba, bueno, en el 96, el gobierno del Estado estaba financiando al PRI. No Ujú. podía cortar el recurso público proveniente del gobierno. Los edificios del PRI eran del gobierno. No podía quitárselos sin darle un recurso. Entonces, a ver, esa reforma fue a la limón entre lo que habían planteado en su momento Cloutier, Cárdenas, Muñoz Ledo, con lo que el gobierno le importaba. Y ahí decidimos hacer una cosa, una reforma por consenso. Es Ujú. decir, que los equipos, ¿no? Todos los que pertenecen a la FIFA, perdón, todos los que pertenecen al sistema electoral, dijeran cómo querían al árbitro para poder aceptar lo que el árbitro dijera. A mí sí me tiene preocupado que en esta reforma no hay participación. Ya olvídate de la oposición. Cabe que tampoco los partidos aliados a Morena. Perdóname si hago un análisis tomando un dato de coyuntura, Ujú. pero el día de ayer asistió Pablo Gómez, que es el responsable de coordinar la comisión electoral, Correcto. de reforma electoral, con Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Gobernación, a la Cámara de Diputados. Ahí estuvo Morena, por cierto, ahí estuvo el PAN, ahí estuvo el PRI, ahí estuvo MC, que se quejaron, pero no estuvieron el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Mm. Es lo que estoy leyendo, que ni siquiera se está consensando con sus Con sus aliados, con aliados, sus satélites, así ¿no? Con es. sus satélites, ¿no? Porque no Entonces, están de acuerdo, no están de acuerdo en que les quiten pluris, no están de acuerdo en que les quiten el porque financiamiento. no le creen al gobierno y a Morena que Ujú. esto va a ser una reforma que surge del consenso, porque llevan haciendo reformas por la mecánica de la planadora desde que lograron la Entran. mayoría constitucional. Entonces, pues sí hay temor de que esto lo van Claro. a hacer igual. Es decir, ve lo de la ley de amparo, 2 días para dizque recibir opiniones y no tomaron ninguna. Sí, ha habido una manera de aplanar que lo Ujú. que ha hecho es romper el consenso. Y para ser sinceros, Morena no cree en el consenso, solamente cree en la mayoría. Y déjame decírtelo, ¿eh? Hay dos definiciones de democracia, por lo menos en el ámbito académico. Unos que definimos democracia como el gobierno de las mayorías y las minorías. Eso es democracia por consenso. Ujú. Hay otros que dicen, no, democracia es solo el gobierno de las mayorías.
Morena, y está en su derecho, se adscribe a la segunda versión. Claro. La incomodidad es para los que definimos democracia como la primera versión, mayorías y minorías. Así es. Porque si no se protegen las minorías, creo yo, no hay Ujú, forma de proteger a las personas. Y la verdad es que a veces las mayorías hacen trizas a las personas. sí. Si imagínate que mañana la mayoría dijera que está de acuerdo con la pena de muerte, pues yo diría, eso no es una democracia, ¿no? O que mañana la mayoría dijera, todos los que les falta pelo en la cabeza, ¿no? Tendrían que callarse la boca. Pues porque ellos sean mayoría, porque casi todo el mundo tiene pelo en este país, no podría yo perder esos derechos. Y ahí es donde me parece que hay dos formas de construir democracia. Y hoy ha ido ganando, Rosa, Ujú. en la mayoría de la gente, eso es lo preocupante, el concepto de la democracia como gobierno de las mayorías. ¿Sí? Y los que estamos pensando en la segunda versión lo hemos perdido. Por eso hay tanta legitimidad a lo que está haciendo Morena y por eso hay tanto respaldo a esta versión que se va a hacer. Yo creo que Morena se va a quedar con el control del sistema electoral y creo que las oposiciones no han encontrado manera de hacer contrapeso ni la van a encontrar hasta que no surja un movimiento de oposición que sustituya a las actuales oposiciones. Pero eso está todavía por verse, eso lo estamos viendo andar y pues mientras tanto creo que esta reforma va a surgir de Palacio Nacional como las demás y vamos a tener que apechugar con lo que nos entreguen. Ojalá y no nos entreguen algo sin remedio. Sí, sobre todo considerando que Pablo Gómez, bueno, pues viene de la oposición y estuvo hablando mucho sobre este aspecto que has resaltado, Ricardo Rafael. Él viene de las minorías, ¿no? Y gracias a este concepto de mayorías y minorías, ¿no? De darle la posibilidad de participar, pues existen y hoy en día pues llegan a borrarlos. Y tan es así que fue el mecanismo que utilizaron para tener esta mayoría artificial gracias a la compra y coacción de, ¿no? de ciertos personajes que ya la historia los juzgará, pero pues obtuvieron a la mala esa mayoría que no tuvieron en las urnas. A mí sí me trae muy sorprendido que ¿Qué? crean que serán eternos. Es decir, ser mayoría o ser minoría Uh -huh. es simplemente un hecho que tiene que ver con en qué punto de la línea del tiempo te ubicas. Hoy soy Correcto. minoría, mañana seré mayoría y luego volveré a ser minoría. Así ocurre Sí, siempre en la especie siempre. humana. Uh -huh. Quien juegue con las reglas constitucionales, asumiendo que será mayoría para siempre, Está es un equivocado. arrogante que no entiende De la historia. realidad actual y la realidad por venir. Te lo decía hace un momento. Estamos entrando a una era de incertidumbre. Y tú eres tan arrogante de suponer que vas a ser mayoría siempre, señor Siempre. Pablo Gómez, cuando además ya viviste ser minoría. Ahí hay una confusión muy Sí. preocupante, muy inquietante, porque entonces ya no tiene que ver con ideologías, con ser mayoría o ser minoría. Es con una arrogancia y un desapego de la realidad que Tremendo. ya no es, ya no merece el análisis político que estamos haciendo tú y yo, Uh -huh. merece análisis de diván psicológico y que serán otros los que se encarguen, pero qué daño le hace a lo público, gente que no, que ha perdido contacto con la realidad. Muy bien. Bueno, pues si te parece, Marco, el último corte para regresar y que nos describas cómo ha sido a lo largo, a partir de la publicación de tu más reciente obra, Fabricación 2025, esta investigación periodística sobre el caso Wallace y las redes de corrupción, porque pues lamentablemente lo que nos preocupa hoy en día, y por eso tengo aquí a mi diosa Temis, creo que hay que acomodarla mejor para que se vea más bonita, ¿no? Yo soy comunicadora, pero creo que la única manera que pues los seres humanos nos podemos entender es gracias al derecho. Creo que lo que nos hace ser civilización es que tengamos reglas claras y gente que a través de las leyes pueda llevar a cabo esto, pero con lo más reciente aprobado, la desaparición del tema de la ley de amparo y otras cosas, la prisión preventiva, en fin. Entonces cada vez vemos un poco más complejo esta parte, la forma en que elegimos a nuestros jueces, ver cómo algunos jueces sin ninguna preparación, utilizando inteligencia artificial o nombrando a los imputados, dice uno, pues para esto se hizo una reforma al sistema judicial. Entonces, si te parece, con esto regresamos porque viene muy a cuenta de lo que en el pasado se vivió y que lamentablemente no se ve un cambio
en un corto o mediano plazo. Si te parece, con esto regresamos. Ricardo, Rafael, Adelante, que Rosa. cambie. Volvemos.